Saludos a todos, espero se encuentren bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Este video es realizado con la finalidad de establecer las fases o etapas que componen al proyecto de intervención. El proyecto de intervención tiene como propósito diagnosticar y caracterizar un problema de orden práctico o una situación problemática para plantear estrategias que permitan articular acciones para su superación. La intervención puede tener diversas finalidades: correctiva, cuando lo que se pretende es solucionar un problema; preventiva, cuando lo que se busca es evitar o retardar la aparición de un problema; de desarrollo, cuando lo que se pretende es mejorar o perfeccionar las condiciones actuales. El proyecto de intervención se compone de 6 fases o etapas, las cuales son: detección de la problemática, establecimiento de objetivos, fijar metas, planear líneas de acción, describir las actividades y tareas y, por último, establecer el cronograma de actividades. Acompáñame a revisar en qué consiste cada una de estas etapas. Fase 1. Detección de la problemática. Esta es quizá la parte más importante, ya que de ella se origina el proyecto de intervención. Un problema puede ser entendido como una situación que obstaculiza, interfiere o entorpece la consecución de un objetivo determinado. Una vez identificado el problema, es necesario determinar sus características. Del mismo modo, se deben determinar las causas que originan la problemática y, por último, establecer sus consecuencias. Fase 2. Establecer objetivos. Los objetivos son aquello que se pretende lograr o alcanzar. Para poder llevar a cabo su adecuada redacción, es necesario responder a las preguntas: ¿qué quiero hacer o alcanzar?, ¿para qué lo quiero hacer o alcanzar?, y ¿cómo lo voy a hacer o alcanzar? Para poder responder al qué, es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Todo objetivo inicia con un verbo en forma infinitiva, es decir, aquellos verbos que tienen una terminación ar, er o ir. Del mismo modo, el verbo debe expresar con claridad aquello que se pretende hacer o lograr. Después de responder al qué, se debe responder al para qué, es decir, explicar la finalidad del qué. Algunas opciones para responder al para qué pueden ser con la finalidad de, con el propósito de, con el fin de, con el objeto de, entre otras. Habiendo respondido al para qué, es necesario responder al cómo, es decir, especificar cómo se logrará aquello que se desea alcanzar o realizar. Algunas opciones para la redacción del para qué pueden ser: mediante, a través de, por medio de, haciendo uso de, entre otras. A continuación, revisemos un ejemplo sobre la redacción de los objetivos. Antes de llevar a cabo la redacción de los objetivos, recordemos que primero es importante identificar el problema. El área psicopedagógica de la escuela X detectó que, en el último semestre, el número de estudiantes que consumen algún tipo de sustancia psicoactiva
aumentó en un 7% en comparación con el ciclo escolar anterior. Lo anterior supone un serio problema en el cual se necesita llevar a cabo una intervención de forma inmediata. Por tal motivo, las autoridades educativas se dan a la tarea de identificar las posibles causas que originan el problema y determinar sus consecuencias. Para poder establecer los objetivos relacionados a la problemática antes expuesta, primero se necesita responder al qué. Las autoridades educativas pretenden disminuir el número de estudiantes consumidores de sustancias psicoactivas de la escuela X. Una vez respondido el qué, se hace necesario responder al ¿para qué? Resulta lógico pensar que las autoridades educativas pretenden abordar el problema para preservar la salud de la comunidad estudiantil. Respondido el para qué, es preciso responder al cómo. Supongamos que las autoridades educativas pretenden abordar el problema a través de la implementación de acciones de promoción de la salud. Fusionando las respuestas del qué, para qué y el cómo, el objetivo podría quedar redactado de la siguiente manera: disminuir el número de estudiantes que consumen algún tipo de sustancia psicoactiva con la finalidad de preservar la salud de la comunidad estudiantil a través de la implementación de acciones de promoción de la salud. Fase 3. Fijar metas. Una meta es el desempeño o resultado concreto esperado al término de la implementación de las acciones. Es por medio de las evidencias que se puede identificar su cumplimiento. Las metas deben poseer las siguientes características. Concreta. La meta debe ser clara y debe expresar un único resultado. Del mismo modo, se debe evitar el uso de verbos difícilmente evidenciables, tales como concientizar, reflexionar, sensibilizar, etc. Alcanzable. Las metas deben estar apegadas a la realidad y deben ser alcanzables a corto, mediano o largo plazo. Medible. Las metas deben estar expresadas en unidades de medida. Demostrable. El cumplimiento de las metas debe ser demostrable a través de evidencias. La correcta redacción de las metas depende de tres elementos: un verbo de acción en infinitivo, una unidad de medida expresada en cantidades o porcentajes y un enfoque o área de referencia. Revisemos un ejemplo sobre la redacción de metas. Retomando el ejemplo anterior, basado en la problemática relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas en la escuela X, nuestra primera meta podría quedar de la siguiente manera: acción que se desea implementar expresada con un verbo en infinitivo. Reducir. Unidad de medida expresada en porcentajes o números. El 30% de estudiantes que consumen algún tipo de sustancia psicoactiva. Enfoque o área de referencia. En la escuela X. Fusionando los tres elementos antes mencionados, la meta podría redactarse de la siguiente manera: reducir el 30% el número de estudiantes que consumen algún tipo de sustancia psicoactiva en la escuela X. ¿Te quedó claro cómo redactar una meta? Estoy seguro que sí. Sin embargo,
Revisemos un segundo ejemplo. Acción que se desea implementar expresada con un verbo en infinitivo. Proporcionar. Unidad de medida expresada en porcentajes o números. Consejería breve al 100%. Enfoque o área de referencia. De la comunidad estudiantil de la escuela X. Fusionando los tres elementos antes mencionados, la meta podría redactarse de la siguiente manera: proporcionar consejería breve al 100% de la comunidad estudiantil de la escuela X. Fase 4. Plantear líneas de acción. Las líneas de acción son acciones que se realizan para cumplir cada una de las metas establecidas, los medios para alcanzar los fines y responden a la pregunta: ¿cómo se habrá de actuar con miras a que se cumplan las metas? Para que tengas una idea más clara sobre los distintos aspectos mencionados hasta el momento, observa el siguiente esquema. El objetivo es aquello que se pretende lograr o alcanzar. De los objetivos se desprenden las metas, las cuales pueden ser entendidas como el resultado esperado al término de las acciones por implementar. De las metas se desprenden las líneas de acción, las cuales permiten la consecución de las metas trazadas. De las líneas de acción se derivan las actividades, que pueden ser entendidas como el conjunto de acciones necesarias para llevar a cabo las líneas de acción. Y de las actividades se desprenden las tareas, que no son más que los pasos necesarios para poner en marcha las actividades. Después de esta breve aclaración, revisemos cómo se encuentran estructuradas las líneas de acción. Para poder llevar a cabo una adecuada redacción de las líneas de acción, es importante considerar tres aspectos esenciales. Las líneas de acción deben de iniciar con un verbo en infinitivo. Deben de mencionar la población de enfoque o aspectos por desarrollar, implementar o elaborar. Y por último, el aspecto de la población que requiere la mejora. Revisemos un ejemplo. A continuación, desarrollaremos una línea de acción para la siguiente meta: proporcionar consejería breve al 100% de la comunidad estudiantil de la escuela X. Verbo en infinitivo: aplicar. Población de enfoque o aspectos por desarrollar, implementar o elaborar. Pruebas para la detección del consumo de sustancias psicoactivas. El aspecto de la población que requiere la mejora: a la comunidad de la escuela X. De esta manera, la línea de acción queda redactada de la siguiente forma: aplicar pruebas para la detección del consumo de sustancias psicoactivas a la comunidad de la escuela X. Fase 5. Actividades y tareas. Para el adecuado cumplimiento de las líneas de acción, se requiere de la implementación de actividades, las cuales se componen de una serie de tareas cuyo cumplimiento conjunto se requieren para dar por terminadas la actividad. Para tener una idea más clara de las actividades y tareas,
Revisemos el siguiente ejemplo. Para cumplir con la línea de acción consistente en aplicar pruebas para la detección del consumo de sustancias psicoactivas a la comunidad de la escuela X, se requieren realizar la siguiente actividad: aplicación de pruebas para la detección del consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, para poder llevar a cabo la aplicación de las pruebas de detección, se requieren realizar una serie de tareas. Seleccionar las pruebas de detección más confiables y prácticas. Seleccionar un horario específico para la aplicación de las pruebas, es decir, determinar la logística para la aplicación de las pruebas. Gestionar los permisos para la aplicación de las pruebas con las autoridades educativas, padres de familia y profesores. Impresión de las pruebas. Aplicación, calificación e interpretación de las pruebas. Como te podrás haber dado cuenta, las tareas son necesarias para poder llevar a cabo las actividades. Fase 6. Cronograma. Habiendo establecido los objetivos, metas, líneas de acción, actividades y tareas, es necesario concentrar toda la información en un cronograma de actividades, el cual es un documento en el que se especifican las acciones por implementar, tomando en consideración los tiempos, materiales y recursos necesarios para su cumplimiento. Ahora ya sabes en qué consiste el proyecto de intervención y cuáles son sus fases o etapas. Gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video.